vamos a empezar a cumplir un sueño. El sueño es de generar en nuestro programa una instancia de conversación, un café con los presidenciables, no un debate ni mucho menos, sino un café, una conversación para que usted los conozca más. Es por eso que hoy día vamos a arrancar con 3 candidatos, con 3 hombres de experiencia, con 3 políticos de fuste. Está aquí el señor Claudio Rego, el señor Tomás Jocelyn Hall y el señor Andrés Velasco. Muchas gracias por venir, Claudio. Muchas gracias, Tomás, por venir. Andrés, muchas gracias por venir al programa, por favor. Buena música, ¿eh? Buena música, muchas gracias a la banda. Andrés, ¿por qué ser presidente de Chile? Porque Chile necesita cambios y la política como está no va a hacer esos cambios. La política está capturada por partidos que hoy día representan cada día menos gente, por las mismas caras que se repiten. Yo como ministro fui al Congreso martes y miércoles todas las semanas por 4 años y te debo decir que me salí con la convicción de que ahí no van a salir los cambios y por eso necesitamos gente que venga a otros mundos, que pueda hacer un aporte y en eso estoy yo. Desprende sus palabras que usted trataría, si fuera presidente, de generar cambios con gente distinta también. Absolutamente. 97% de la gente en Chile no está en un partido político, somos independientes. Y te cuento lo que me pasa a mí en la calle, muy a menudo en la cola del supermercado. Se me acerca gente muchas veces joven, menores que yo, me dicen, mira, yo muchas veces voté por la Concertación, me considero una persona centroizquierda, progresista, pero estoy cabreado con el estado de las cosas, quiero colaborar y quiero buscar un camino distinto. Lo que yo quiero trabajar para darle a esa gente voz, para empoderar a esa gente y para hacer los cambios. Tomás, ¿por qué ser presidente de Chile si parece por las canas de Piñera que es un cacho? Porque quiero llegar y justamente enfrentar más el país hacia el futuro. Y esto es una política que está muy marcada por el pasado. Las 2 alianzas que eventualmente nos han dominado, eventualmente hoy día nos representan más del 30% del país, no son capaces de hacer ni construir una mayoría ni resolver problemas. Andrés dice que en el fondo el país está cabreado de la dinámica de los partidos, pero mis 2 contertulios hoy día se presentan como candidatos a una primaria de la coalición de la Concertación. Yo no creo que se puede construir una nueva legitimidad desde ahí y creo que es indispensable, justamente por lo que dice Andrés, en eso estoy de acuerdo con él, llegar y construir una nueva legitimidad con el resto del país que no se siente interpretado por ello. Pero eso se tiene que hacer también en el modo de hacerlo, desde fuera y en la elección final, que significa una elección donde va todo Chile, no un 3% hiperventilado. Necesitamos aprovechar esta liquidez, esta dispersión en el país para llegar y generar esa nueva mayoría en el país que se puede hacer. Claudio, le pregunto lo mismo, ¿por qué ser presidente de Chile? Mira, yo pensaba harto si la pregunta es el por qué o el para qué uno quiere ser presidente, ¿eh? Y me quedo con la segunda, porque creo que nosotros queremos construir un país justo, donde ya no solo se habla de libertad, porque la libertad existe en Chile, pero la desigualdad que tenemos hoy día en este país nos duele. Y no solo la pobreza, ya la desigualdad, la distancia entre los que tienen todo, ¿eh? Y los que tienen lo básico y viven siempre con el miedo de que la primera crisis pueda quedar abajo. Y ese país de mayor justicia, de mayor descentralización, de poder para las regiones, de poder para las comunas, yo vengo del mundo local, donde además la clase política entienda, de la cual yo soy parte, por supuesto, yo reniego de lo que he sido, pero sí creo que falta calle, falta barro en los zapatos, porque los problemas no se pueden seguir resolviendo ni en la moneda, ni en TAT 120, sino que hay que darle poder a las regiones, poder a las comunas, y construir esa igualdad que es un anhelo histórico en todas las sociedades, pero que hoy día Chile puede dar pasos ya que ha ido superando la pobreza de manera rápida. Pregunta corta, ¿sí o no? Andrés, si de usted dependiera, ¿seguiría cobrando estacionamiento en los malls? Yo creo que no se justifica. Creo que no se justifica. Me parece además curioso que el senador Noboa haya salido a defender a los malls. Lo que le sugiere a uno que probablemente si el senador Noboa está allá, yo voy a estar del otro lado. Tomás. O sea, no, pero yo sí creo que no tenemos que seguir premiando el transporte privado en Chile. Necesitamos premiar el transporte público en Chile. O sea, esto es una discusión de las personas que tienen vehículos. Y lo que necesitamos en el país es entender que esta ciudad va a llegar a tener 10 millones de habitantes. O sea, yo creo que aquí dejemos de entender de que en Chile está muy subsidiado los más ricos en el país, los que tienen auto en este caso. Y hay que tratar de empezar a darle una ciudad a los demás, a los que no lo tienen. Claudio. No, yo creo que hoy día los malls están ocupando un espacio que muchas veces ha sido de uso público, han establecido grandes tarifas, estando de acuerdo que se requiere incentivar el transporte público,
no veo la razón para que tengamos las tarifas que tenemos hoy día de, no sé, 400, 500 pesos en algunos casos por un par de horas. Por supuesto con la debida fiscalización para que no se transforme en el lugar de estacionamiento en vez de la casa, que el tipo deja el auto ahí y se va a trabajar. Habrá que establecer mecanismos de fiscalización, pero creo que lo que ha hecho el CERNAC en este punto, he tenido otras diferencias, me parece acertado. De los baños no le voy a preguntar porque eso ya es de mal gusto. A cobrar por los baños ya es de mal gusto. No da ni para preguntar. Vamos a ir al primer corte de Síganme los Buenos, vamos a volver. Tenemos 2 bloques enteros con nuestro presidenciable. Vamos y volvemos. Be the next one. Señores, vamos a entrar en materia. ¿Le gustaría una AFP estatal? A mí me gustaría que los chilenos tuvieran mejores pensiones y por eso le dediqué 1 año y medio de mi vida a hacer la más grande reforma de pensiones que se ha visto en la historia de Chile. Por eso hay 1.300.000 personas, adultos mayores, que hoy día tienen una pensión que el Estado les da como derecho que de otro modo no habrían tenido. Yo creo que la AFP estatal, que hay mucha gente que cree que sería la solución, yo no la veo como una solución, y te digo por qué. Porque tenemos un Banco del Estado, ¿no es cierto? Y que yo sepa, el Banco del Estado no ha resuelto el problema de las pymes ni el problema del crédito. Lo que tiene que ocurrir es que para que la gente tenga mejores pensiones, tenga una vida del trabajo durante la cual cotiza regularmente. Y el problema hoy día nuestro no es tanto el sistema de pensiones, el problema nuestro es de la falta de trabajo. La gran fuente de desigualdad en Chile es que precisamente muchas mujeres y muchos jóvenes no tienen pega. Hay 3,5 millones de personas en Chile que tienen más de 18 años, menos 65, que no tienen problemas de salud y no tienen trabajo. Entonces, cuando tú no tienes una vida entera, 30, 40 años, en que vas cotizando mes a mes, es bastante probable, por supuesto, que llegue a los 60 o los 65 y no tengas pensión. Por ahí hay que abordar el problema. Pero a usted le parece que si alguien no tiene trabajo, tenga que ser penalizado sin una buena pensión digna. Justamente por eso hicimos la reforma de pensiones. Todo ese 1.300.000 personas que no tenía pensión, hoy día la sociedad chilena les reconoce ese derecho. ¿Encuentras que las AFP son solidarias? Yo creo que las AFP tenían cobros excesivos y justamente en la reforma les apretamos las clavijas, los obligamos a que tuvieran que participar en licitaciones y te digo qué pasó, lo que las AFP le cobran a la gente ha caído a la mitad. Hay cientos de millones de dólares que antes de esa reforma las AFP se metían al bolsillo, que hoy día están en el bolsillo de la gente, eso es una gran ganancia. Tomás, ¿a usted le atrae la idea de una AFP estatal? No. Yo creo que lo que sí, lo que está detrás de la demanda de la AFP estatal es la sensación de que en realidad estas platas están siendo utilizadas por grupos que en el fondo las administran eventualmente y tienen un poder enorme en el resto del país. Ese es el tema. Hoy día, efectivamente, los propietarios de las pensiones son las personas que están cotizando. Y lo que tenemos que hacer, y en eso estoy de acuerdo con Andrés, es de alguna manera bajar los abusos que se hacen con ellos. Lo que tenemos que tratar de evitar es cómo hacemos esta enorme inversión que ha hecho el país y que deje de ser de alguna manera de propiedad o administrado por las personas que de alguna manera son los propietarios de las administradoras en este caso. Y que en el fondo ejercen un enorme poder político. Ese es el punto. Esto es una sociedad hoy día en donde el esfuerzo de todos los chilenos está siendo administrado por grupos pequeños de personas. Y esto es una democracia en ese sentido secuestrada. Es una democracia de muy pocas personas. Es una democracia que no compite. Es una democracia al mismo tiempo en que la opinión de la mayoría no importan. Son más que nada desafíos políticos. O sea, el país tiene activos previsionales enormes, en lo que ha sido por lo menos la historia nuestra actualmente. Y eso significa un potencial enorme para el desarrollo del país. Lo que tenemos que tratar de lograr es de que eso sea en beneficio del país y no sea administrado por las personas que estamos viendo constantemente, que además te quiero decir, ¿a quiénes reclutan? A los exparlamentarios, reclutan a las personas del mundo político, reclutan a las personas que de alguna manera tienen como vínculos. Yo creo que ese país efectivamente no le gusta, no se siente representado por eso. Claudio, ¿a usted le atrae la idea de crear una AFP estatal? ¿Sabes qué? Primero yo creo que hoy día el tema no es, la gente no está en esta dicotomía falsa de todo Estado o todo mercado. Yo no escuchaba a nadie que haya planteado estatizar el sistema de pensiones como alguna vez lo tuvimos. Pero yo no descarto la posibilidad de que en Chile podamos pensar en tener alguna entidad pública que entre también... Lo noté así como, que entre como que el Estado no le gusta un Estado... No, al revés. Yo digo, al revés. Yo creo que hay gente que no le gusta el Estado y que cada vez que tú mencionas la posibilidad de que el Estado tenga un rol activo, como hecho tiene muchos países del mundo, nosotros nos gusta mirar el mundo internacional, nos gusta ver, oye, Singapur y Nueva Zelanda y Finlandia, y mira que grandes modelos de desarrollo en los cuales el Estado tiene un rol muy importante. Porque y en Chile... uno siente, Claudio, quiero aportar ahí para usted, que uno siente que desde una AFP estatal, más allá si regula o no regula,
el mercado, sí se puede ser más creativo, sí se pueden impulsar medidas, por ejemplo, que la AFP le presten plata a las personas. Mira, más allá de entrar en la parte técnica, que es lo que debería hacer o no, e independiente que lo que ha señalado Andrés, que uno podría decir, mira, el instrumento Banco Estado hoy día quizás no está haciendo para lo cual fue creado, pero eso no desnaturaliza al Banco Estado. Lo que dice, mira, nos gustaría que el Banco Estado no entrara a competir con el Banco de Chile en el mismo perfil de crédito. Se fue creado para crear, oye, la gran parte del ahorro en este país está en el Banco Estado. La pequeña libreta de ahorro sigue siendo del Banco Estado. Y ha cumplido un rol en el desarrollo de Chile, sobre todo para los sectores capas medias y capas más pobres. Yo creo que hoy día, en esta visión asimétrica del poder, donde unas pocas administradoras, que además son de los mismos grupos económicos, concentran todo el poder y se va sumando el poder de concentración económico, tener un organismo del Estado que habría que ver bien, yo no tengo la fórmula, pero habría que ver bien cómo hacerlo de manera inteligente, que no reemplazara la competencia al revés, que le pusiera más competencia al sistema, que bajara los costos a las personas y que también le diera seguridad a las personas que si yo no quiero que mis dineros estén administrados por un particular, por la razón que sea, porque es un grupo económico, porque lo está invirtiendo mal, tengo alguna alternativa de carácter público que es más estable en el tiempo. En el último tiempo se ha hablado de esta reforma tributaria latamente en la prensa, en la agenda de la clase política. ¿Para usted una reforma tributaria, Andrés, lo que ha ocurrido? Bueno, como pasa tan a menudo con este gobierno, el titular era grande, la realidad era chica. Esa es la verdad. Ha pasado con muchos anuncios, ¿no? Después viene la letra chica, así como las AFP y las ISAPRES tienen letra chica. El gobierno de Sebastián Piñera es el reino de la letra chica, porque se prometió la tremenda reforma histórica, un cambio, y hay un montón de ajustes, algunos buenos, otros malos, algunos deseables, otros irrelevantes, pero el dato básico es que la cantidad de plata que el Estado de Chile tiene para financiar la educación no va a cambiar. ¿Por qué? Primero porque esta reforma es más bien chica, 700 millones de dólares suena mucha plata, pero dentro de un Estado que gasta 60.000 al año es relativamente poco. Y segundo, y aquí viene la letra chica, porque al gobierno se le olvidó aclarar que cuando ellos cambiaron los impuestos después del terremoto, hicieron una baja de impuestos. Y esa baja es de aproximadamente 700 millones de dólares. Entonces, caen 700, suben 700 en el neto. El gobierno de Chile, cuando se acabe el gobierno de Sebastián Piñera, va a tener más o menos, un par de millones más o menos, la misma recaudación. Y cómo de ahí se hace el salto en educación que requiere, de acuerdo a la gente de la Chile, 4.000, 5.000 millones de dólares al año, ahí sencillamente la plata no está. Entonces, entre lo que se anuncia y lo que se concreta, la brecha es gigantesca. Eso lo hemos visto más de alguna vez con este gobierno. ¿Y usted está dispuesto, si es presidente de la República, a encabezar realmente una reforma? Yo te puedo decir lo siguiente. Cuando yo era ministro de Estado, firmé no un proyecto de ley para cambiar los impuestos, firmé 20, los conté el otro día, en que hicimos todo tipo de ajustes. Y que permitieron, por ejemplo, que enfrentáramos la tremenda crisis del 2009, bajándole los impuestos a las pymes que estaban súper agobiadas. Pero yo creo que hay una reforma. Te voy a decir, yo tengo un compromiso que lo asumo desde ya. Creo que hay hoy día en Chile demasiadas franquicias y resquicios que le permiten a algunas empresas y a algunas personas pagar mucho menos impuestos de lo que corresponde. Te doy un ejemplo de una que yo logré corregir. Hasta el año 2009 tú te hacías una casa de 500 millones de pesos y no pagabas un peso de IVA. Alguien que iba a comprar un vaso de agua sí pagaba IVA. Eso lo corregimos. Pero hay otras de estas franquicias que siguen ahí porque no tuvimos los votos para cambiarlas. Hay unas cosas que se llaman los fondos de inversión privado, que es una cosa muy enredada, pero que en los hechos significa que tú pasas la plata por ahí y no pagas impuestos. Yo llevé una ley al Congreso en el año 2009 y no estuvieron los votos. Y yo creo que esa ley y muchas otras para cerrar esos forados que hay, que hacen que muchas veces el gerente de la empresa gane más y pague menos impuestos que un empleado de la empresa, eso yo me comprometo a corregirlo. Tomás. ¿Sabes lo que pasa? Hoy día, en los últimos días, conocimos la propuesta del Centro de Estudios Públicos con CEPLAN con respecto a esta reforma. Y lo que me llamó la atención, porque en cierto sentido lo importante más allá que son centros de estudio, representan como un llamado de atención al empresariado, para llegar y decirles un poco a ellos mismos, en sus mismos términos, lo que estaría dispuesto un grupo humano que es muy sensible a ese tipo de demanda, lo que estarían dispuestos a hacer. Pero yo no veo a este gobierno que va a acoger alguna de esas propuestas. No veo a este gobierno con piso para incrementar el impuesto al diésel, por ejemplo. No veo a este gobierno con piso eventualmente para llegar y atreverse a implantar el IVA a las viviendas, eventualmente, de la manera como está propuesta, por lo menos, en ese informe. Si yo tendría la impresión de que aquí este debate tributario
no se cierra, sino que está abierto completamente. Y no solamente está abierto, sino que las candidaturas presidenciales que finalmente estén en la papeleta, porque eso va a ser lo relevante, las que estén en la papeleta van a tender todas a tener un paquete tributario en la próxima elección presidencial. Y lo peor, porque no va a tener que ver con los que no estamos en el gobierno, va a tener que ver con los candidatos que se identifican con el gobierno actual, que van a terminar haciendo propuestas tributarias por sobre lo que está haciendo Sebastián Piñera hoy día. Y eso yo creo que fue desaprovechar esta oportunidad. El gobierno debió haber cerrado el debate tributario y debió haber generado, justamente a partir de lo que son sus proyecciones de gasto, una propuesta que lo hubiera cubierto adecuadamente y hubiera dado estabilidad a este Si debate. usted está en la papeleta, No, sí. ¿va a encabezar un cambio en la estructura tributaria importante? Vengo hace 2 meses desde que fui nominado, fue proclamado candidato presidencial, efectivamente insistiendo en cada uno de estos temas. He ido efectivamente hablando sobre temas específicos. En los últimos, ayer incluso tuvimos un debate sobre impuestos verdes, hemos hablado efectivamente sobre cada uno de los temas que va tocándose en este caso. Yo tiendo a pensar de que si hubiera verdadera voluntad de evitar ilusiones tributarias, podríamos de alguna manera no necesariamente tocar las tasas. Podríamos llegar y trabajar mucho más en lo que son esos mecanismos de ilusión tributaria. Sin embargo, yo tiendo a pensar eventualmente que hay poca disposición y esa rigidez va a tener que llegar y traducirse en una campaña electoral que genere la demanda. Y la demanda está. Entonces, el problema va a ser cómo evitamos contenerla, que se evite un remate. El que ofrece más es el que gana. Ese es el gran problema en este instante, porque tú puedes llegar al gasto al infinito. El gobierno debió haber cifrado y calculado bien cuál era su proyección de gasto, que es mucho más de lo que está proponiendo, por lo menos, recaudar con esta reforma. Gracias, Tomás. Claudio. Mira, yo creo que el gobierno aquí ha desaprovechado una tremenda oportunidad de revisar una legislación tributaria que ha venido siendo parchada a lo largo del tiempo y ponerla a tono no solamente con los estándares internacionales del punto de vista técnico de recaudación, etcétera, sino que también las demandas éticas de la sociedad chilena. Esto no es un debate técnico. La gente, el común y corriente se pierde, o tampoco un debate solamente numérico, de decir, mira, ¿cuánto queremos recaudar? Por supuesto, es o sea, hay 3 preguntas sucesivas que son relevantes. ¿Qué queremos hacer con esta plata? ¿Queremos pagar los proyectos de ley que ya aprobó este gobierno diciendo que estaban financiados pero no estaban financiados? ¿O queremos realmente hacer una reforma radical en materia de educación, no solamente la superior? A mí me encantaría que pudiéramos hablar de una vez por todas en este país de la educación técnico-profesional, donde estudia el 45% de los chilenos, el 60% de los más pobres y no se ha dicho ni una palabra. Son 700, no hay nadie que diga que hoy día con 700 millones de dólares tú puedes hacer una reforma en serio de educación. Pero No, segundo, perdón, el gobierno lo dice, pero que nadie le cree. Nadie le cree. Pero segundo, que el tema a mí me parece relevante en esta discusión es no solo cuánto se recauda, segundo, un tema que a mí me gustaría poner en este debate es cómo se va a gastar. Yo creo que el tipo de Estado que tenemos es un debate pendiente en Chile. A mí me correspondió en el gobierno del presidente Frey iniciar un trabajo en materia de modernización del Estado, pero es verdad, hoy día tú metes en algunos servicios públicos, en algunos ministerios, $1 millón y no es lo mismo lo que le llega a la ciudadanía. Y el tema del debate de modernización del Estado es también un tema relevante cuando tú le dices a la sociedad hay que ponerle más recursos al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que gastarlo y tiene que gastarlos bien. Y el tercer tema que a mí me importa es cómo se recauda. Y tú sabes que ahí, y ahí coincido con Tomás, se ha puesto todo el énfasis en el tema del guarismo, es decir, el número de la tasa. Pero, oye, es mucho más relevante la base. ¿Vamos a recaudar los impuestos solamente sobre las utilidades que se retiran de la empresa o sobre todas las utilidades que se tienen? Porque aquí ocurre una cosa que yo creo que está en lo más profundo del malestar, de la indignación de los chilenos. Cuando uno le dice, mira, yo creo que un sistema justo, tributario, es donde el que tiene más paga más. Pero tú tomas a las 100 personas más ricas de Chile y no son las 100 personas que más pagan impuestos. Eso está mal. Y si tú tomas la parte proporcional de tu salario que tú pagas en impuestos a través de un impuesto indirecto, como es el IVA, que es muy bueno para recaudar, pero es muy regresivo, porque yo pago el mismo impuesto por la leche que paga el poblador que gana 150 lucas. Entonces uno diría, bueno, queremos hacerlo igual, y ahí entran todas las exenciones, y entran todas las rentas presuntas, y entran todos estos mecanismos que se han ido haciendo para que en el fondo los ricos puedan retener más su dinero, invertirlo, hacerse más ricos y no pagar impuestos por ello. Entonces, te resumo, yo creo que lamentablemente este gobierno desaprovechó una oportunidad para hacer un debate de fondo, de para qué queríamos una gran reforma educacional y cuánto necesitábamos. Segundo, del tipo de Estado que necesitamos para poder gastar esos nuevos recursos. Y tercero, que para mí me parece fundamentalmente un debate ético, es cómo vamos a recaudar. Que los ricos paguen más y que los pobres paguen menos. Hoy día, lamentablemente, esa ecuación, que es básica de toda justicia, en Chile no está ocurriendo. Voy a partir por usted ahora, Claudio. ¿Matrimonio homosexual? ¿Me está proponiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, mira, yo creo que... Solo una frase porque voy a responder claramente. Yo creo que hoy día en Chile
al menos yo, y creo que la mayoría de los chilenos, estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Y tenemos que acabarla con la homofobia que hay en este país respecto a personas que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Y es por eso que yo he estado apoyando no solo las leyes de antidiscriminación, sino también esta ley de acuerdo de vida en común. Matrimonio homosexual. Yo soy de las personas que creo que el matrimonio, la institución como tal, es entre un hombre y una mujer. Pero que no se tome esa afirmación, como siquiera una tenue apoyo tácito o explícito a las discriminaciones horribles que tenemos en este país, que me parecen absolutamente inaceptables. Dicho eso, dicho que está en contra de toda discriminación, Claudio, ¿matrimonio homosexual sí o no? No, ya te acabo de decir, yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y sí creo que debe haber un acuerdo, una legislación chilena que regule, cosa que hoy día no existe, la vida no solo material, que me parece un poquito degradar la relación entre dos personas del mismo sexo que tienen una vida afectiva, sino también su vida afectiva entre ellos. O sea, matrimonio homosexual no, pero sí legislar acorde a los valores que tiene... Contra la discriminación de cualquier tipo, que ya salió un proyecto de ley que lamentablemente tiene algunas imperfecciones que yo creo que limitaron su implicancia, su aplicación práctica, y en segundo lugar, desde el punto de vista de la regulación de la vida en común de personas del mismo sexo, creo que tenemos que legislar, ojo, de una manera integral, aunque eso no lo llamamos matrimonio. Tomás, ¿matrimonio homosexual sí o no? Sí, y no hay ninguna razón para llegar e impedirle a dos adultos que quieren llegar y entregarse uno al otro eventualmente y formalizarlo adecuadamente en la institución que les permita a ellos sentirse cómodos para asumir esos compromisos ante ellos y ante los demás. Porque esto es un compromiso también público. Nosotros tenemos que ayudar a eso, porque debemos de alguna manera ayudar a que esas relaciones se puedan llegar y consolidar adecuadamente. O sea, digámoslo, no solamente el matrimonio homosexual, yo soy partidario de una ley de identidad de género, yo sigo partidario de toda la batería de temas que tienen que ver con las minorías sexuales en Chile, como también las otras minorías que hay en el país. Chile es un mosaico de minorías en el país que merecen ser entendidas como tal. Hoy día es, por lo demás, el Día contra la Homofobia. Y además me llamó la atención que en la embajada británica, eventualmente, efectivamente el embajador llega y arrió la bandera de Inglaterra conjuntamente con la bandera, el arco iris. Yo quisiera ver cuántas embajadas en Chile, en el extranjero, se atreverían los embajadores eventualmente a hacer eso, como para llegar y justamente plantear una idea que tenga que ver con el espíritu de un país, para llegar y convivir y aceptar sus diversidades. Nosotros tenemos que ser capaces de respetar y entender el deseo que puedan llegar y tener personas para llegar y ir institucionalizando sus relaciones y adecuándolas a sus necesidades. Y no lo hemos hecho adecuadamente. Y esto no es solamente un tema del tecnicismo jurídico. Es un problema de prestigio, es un problema de sentirse bien, es un problema de validación, es como uno se siente, no debajo de la alfombra, no como parte del sótano, por así decirlo, se siente como parte de una comunidad en igualdad de términos y se le respeta como Gracias, tal. Tomás. Bueno, vamos a ir. Claudio dice que no, Tomás dice que sí. Andrés, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio? Yo estoy de acuerdo y aquí tengo una diferencia profunda con Claudio. Claudio nos dice que quiere dar un contenido ético a sus propuestas, que está contra la discriminación, pero en los hechos su postura, a mi juicio, discrimina. ¿Por qué? Porque significa tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Quienes son heterosexuales pueden ir a un juzgado, consagrar su amor en el matrimonio, y quienes tienen una orientación distinta no pueden. Eso en los hechos es discriminar. Gente que quiere comprometerse, consagrar su amor, pasar juntos su vida, se le dice, no, momentito, usted no puede. Eso es discriminación. Yo estoy a favor de un matrimonio igualitario, que todos quienes vivimos en esta tierra tengamos exactamente el mismo derecho a casarnos y amar dentro del matrimonio. Claudio, ¿quiere decir algo? Mira, a ver, yo discrepo de Andrés en esta materia y creo que lo importante en este debate es no caricaturizar tampoco las posturas del resto. Yo creo que Chile hoy día existe discriminación que es gravísima. O sea, hay gente que cree... Es importante, lo hago porque me creo muy importante de dónde estamos conversando. Por supuesto. Sin discriminar tu opinión, que me parece muy válida. No, por eso, pero sí saber, porque siempre, ¿cuál es el problema que tienen todas estas conversaciones? Que todo es chanfleado, así como que, sí, pero no, pero sí. Tomar una postura y con mucho respeto. Oye, por supuesto, yo lo he dicho claro y quiero discrepar con Andrés en esta materia. Yo creo que hoy día en Chile se tenemos una situación de discriminación absoluta. O sea, hay gente que cree que un homosexual no puede ser un buen profesor de colegio, no puede ser un buen director de scout. Hay obispos que han dicho y han insinuado de que, no sé, ser homosexual es casi como ser un pedófilo, que me parece una cosa inaceptable. Esta es una sociedad que está en la prehistoria en estas materias y tenemos que avanzar. Y lo que yo he hablado con personas como Pablo Simonetti, es decir, mira, aquí hay un conjunto muy importante de personas
que no estando de acuerdo en la institución matrimonio gay, estamos dispuestos a caminar el mismo camino del punto de vista desembarcando todas estas discriminaciones que hoy día existen en la sociedad chilena. Y creo que eso es una manera de ir sumando personas que teniendo culturas y orientaciones religiosas distintas y visiones de esta materia también distintas, podemos concurrir y converger en una visión en que la persona vale por lo que es, independiente que frente a cierto tipo de instituciones jurídicas que tenemos en la sociedad y que no son nuevas, son históricas, uno pueda tener una postura distinta, por ejemplo, como en el caso del matrimonio. Ni siquiera le voy a preguntar por adoptar a usted, Claudio, lo voy a pasar. ¿Con adopción? Bueno, ahí tengo que conmigo. En Chile hoy día las personas solteras pueden adoptar. Y pueden adoptar. No hay una policía, el Sename, tratando de llegar y justamente velar por cuál es la orientación sexual o cuáles son las prácticas sexuales de las personas que están solicitando adopciones en Chile. No las hacen, no se meten en los dormitorios de los chilenos. Así que es dable suponer que muchos peticionarios de adopciones en Chile actualmente son homosexuales o pueden serlo. Y nadie eso lo ha considerado un motivo para llegar y justamente decirles que no. Lo que pasa es que la ley chilena establece una prelación. Y la prelación son primero matrimonio chileno, después en subsidio matrimonio extranjero y después en subsidio, si faltan todos los anteriores, solteros chilenos. Y la verdad las cosas es que lo que corresponde eventualmente entender que no hay ninguna razón para que eventualmente llegar y creer de que determinadas personas en función de sus estilos de vida o en función de sus orientaciones sexuales van a ser mejores o peores padres que otras. Y eso es algo que, por lo menos, quienes digan lo contrario, en vez de llegar y justamente plantear sus temores o sus estereotipos, traigan los estudios que demuestren lo contrario. No existen. Todo lo que existe hoy día son estudios que demuestran que en realidad efectivamente son niños que crecen en igualdad de condiciones con tal de que cuenten con la dedicación, el amor, al mismo tiempo la contención que tiene ese hogar. Y eso es algo que evidentemente, Claudio tiene razón, hay que llegar y luchar contra prejuicios en la sociedad chilena, que todavía son muy dados. Pero yo no veo cómo luchar contra esos prejuicios sin en el fondo ser cándido, sin ser sincero y ir a lo que es en el fondo lo que uno aspira. Si uno va por parcialidades de a poquitito, en el fondo lo único que termina haciendo, en el fondo es validando esos mismos prejuicios de siempre y tolerándolos. Y yo creo que yo ya he llegado a la conclusión a esta edad, yo creo que ya estamos más o menos a la misma edad nosotros, de que en realidad... Algunos mayores que otros, pero bueno. Pero muy demasiado marginal, te voy a decir. Eso decía mi abuelito, Pero lo único, yo creo que a esta altura ya es tiempo ya de entender, dejémonos de llegar y hacer una lucha religiosa en este tema y seamos capaces de llegar y tener una sociedad tolerante en paz con nosotros mismos. Pero ¿puedo hacer una cosa? Porque yo quiero responder en parte a lo de Tomás. ¿En lo marginal? No, en lo sustantivo. Y haciéndome cargo de lo digo, porque aquí claramente hay una visión de prejuicio. O sea, José le dice, mira, Claudio Rego... Claudio Rego no está de acuerdo con el matrimonio gay, ergo, entonces ya sé lo que piensa en 25 temas. Aquí te equivocas. No. O sea, pero, a ver, fue implícito... Es que si no se casan, pero la pregunta es por qué. Pero tú dijiste, tú dijiste por qué. Pero escúchame, Tomás. ¿Era siempre el matrimonio entre un hombre y una mujer? Espérate. ¿Siempre lo fue? En este punto particular, ¿qué es lo que yo he pensado? Porque yo me ha tocado ver en la población el fenómeno de adopción y además el de los hogares de menores. Porque la gente que se opone a ultranza respecto al tema de la adopción de homosexuales, de niños que están hoy día en nuestros hogares, desconoce cuál es la realidad de esos niños. Niños que están absolutamente institucionalizados. Tú me dijeras, en Chile no hay niños que adoptar, están todos adoptados. Bueno, esto no sería quizá un debate. ¿Pero por qué un debate? Porque la alternativa no es entre el matrimonio, como bien decía Tomás, entre un hombre y una mujer y en la institución. Es que hoy día hay otras personas que están disponibles para hacerlo y que no hay ninguna, y ahí viene el prejuicio, creo yo, de la sociedad chilena, que es identificar, en el fondo, el ser homosexual con una conducta que sea impropia respecto a los menores. Pero en la práctica, si no se casan, no pueden adoptar. No, pues si los solteros pueden adoptar. Claro, pero como solteros. ¿Por qué acepta que solteros lo puedan hacer y no matrimonio lo pueden hacer? O sea, yo te quiero dar un ejemplo. Pero no, mi problema es de fondo, Tomás, no es de forma. O sea, si tú dices, mira, yo creo que la institución entre un hombre y una mujer, no pienso nada de malo respecto a las personas que sean del mismo sexo. Simplemente creo que la institución es entre un hombre y una mujer. Mi pregunta fue distinta. ¿Por qué motivo? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, hoy día en Holanda se puede llegar, en Suecia se puede adoptar niños por parejas del mismo sexo? ¿Qué pasa con dos ejecutivos que llegan casados en la ley sueca con un niño eventualmente en Chile? ¿Le vamos a quitar el niño? No. ¿Por qué se lo vamos a permitir a extranjeros que lleguen acá en Chile con adopciones legalmente obtenidas en su país de origen y no se lo vamos a aceptar eventualmente a chilenos en la misma condición? El matrimonio nunca fue una institución solamente entre un hombre y una mujer. Originalmente era poligámico, eventualmente, el rey David. Y además, matrimonios interraciales en Estados Unidos se prohibieron hasta la década del 60. O sea, deberíamos entender que es un concepto que va evolucionando. Andrés, por favor. Aquí te dieron respuestas muy largas, yo te dieron una respuesta muy corta y al grano. Sí, por supuesto. Porque, de nuevo, yo creo en la igualdad de derechos. Si una pareja heterosexual puede adoptar,
una pareja homosexual casada también puede adoptar. No hay distingos, no hay discriminaciones porque no corresponden. Por razones éticas no corresponden y tampoco por razones prácticas, porque no hay ninguna evidencia, como decía Tomás, que haya una distinción en el cariño, en el cuidado, en el amor, en la educación que recibe ese niño. Pero déjame añadir una cosa más. Yo celebro que Claudio esté dispuesto a aceptar las adopciones, pero alerto que en la práctica su propuesta no tiene mucho gollete. ¿Por qué? Porque la ley chilena le da prioridad a los casados y por lo tanto decir que los solteros pueden adoptar en la práctica es como decir que no pueden adoptar porque en la lista de relación nunca les va a tocar. Está absolutamente equivocado. Entonces en la práctica lo que tú planteas no va a resultar. Mira la estadística, Andrés, el problema que tiene Chile es que no tenemos suficientes familias dispuestas a adoptar. Ese es el problema. Ese es el problema. Los solteros que logran. Pero en la práctica mejoremos la legislación, pero hoy día el problema que tenemos, los niños que no son adoptados están en las instituciones, están institucionalizados, privados de afecto, privados de cuidado. Y es un tema estadístico que la sociedad chilena tiene que ser capaz de Indudablemente. enfrentar. Estamos de acuerdo en el problema, pero no estamos de acuerdo en la solución. Porque en la práctica los solteros muy rara vez tienen el privilegio de adoptar. Me voy a ir en volada. ¿Ustedes penalizarían la marihuana? Yo ¿El sí. consumo de la marihuana, sí? Absolutamente. Creo que lo que ha pasado en Chile y en muchos países del mundo es que al problema de las drogas, porque indudablemente muchas veces es un problema, se le da un carácter policial y no un carácter de problema social. Y por lo tanto, en Chile y en muchos países del mundo terminamos con una tremenda población penal y con los carabineros muchas veces dedicándole su tiempo a perseguir a un cabro que está en una plaza y no a combatir el crimen de verdad. Yo creo que ahí son muchos los países del mundo. Ustedes saben que en meses recientes el expresidente de Brasil, el expresidente de Colombia, el expresidente de México, países con problemas de drogas muchísimo más serios que el de Chile, han planteado derechamente esta alternativa. Yo creo que hay que tomársela muy en serio. Los voy a dejar ahí con el OMA. Un segundo porque tengo que ir al cielo y volvemos. Distribuidora El Cielo, más de 50 años junto a usted con la... Tomás, ante la respuesta clara, contundente y firme de Andrés, continuamos con usted sobre la legalización de la marihuana. Lo que pasa es que el consumo de marihuana en Chile o el consumo de droga personal en Chile es legal. Y efectivamente se penaliza por un subterfugio y por un abuso de autoridad en este caso. Aquí se considera prácticamente el consumo como un microtráfico y tenencia, y prácticamente si uno ve el número de detenciones va a encontrar que el grueso son por consumo y por tenencia y no por tráfico en los casos que efectivamente estamos hablando. Esas personas no son delincuentes y no merecen ser tratados como tal, y estamos metiendo a la cárcel personas que deberían ser tratadas de otro modo, con una política social, pero no con la cárcel. Y eso es lo que está generando este problema. O sea, yo no soy de las personas que soy partidario de entregarle a la Philip Morris eventualmente un negocio, un estanco en marihuana. No soy partidario de eso. Si alguien me va a preguntar eventualmente si soy partidario de llegar y legalizar el tráfico de drogas en grande, no. Yo creo que el autocultivo debería ser permitido en Chile. Yo no creo que alguien debería llegar y meterse en los departamentos, las casas de las personas para llegar y meter preso a las personas porque tienen una planta. O sea, es distinto cuando estamos hablando de volúmenes, pero cuando estamos hablando de personas en esas condiciones creo que es un abuso de llegar y tratar a esas personas de una manera que es inadecuada. Y creo que esas energías deberían estar dirigidas justamente, yo no soy partidario de legalizar efectivamente las bandas que están en la granja, no soy partidario de llegar y legalizar las personas que están en la legua, o sea, estoy hablando de las bandas que están y que generan unas externalidades que son feroces. A esas personas hay que batallar contra ellas. Pero el consumo privado que tienen jóvenes, una multitud de personas, merece ser tratado adecuadamente y no como delincuentes, porque no lo son. Muchas gracias, Tomás. Claudio, por favor. Estaba reflexionando sobre lo que han dicho mis dos aquí colegas. Yo creo que la lucha contra la droga en el mundo ha demostrado ser un fracaso. El consumo no solo no ha bajado, ha aumentado, y la violencia, como te explico, es cosa de ver los diarios todos los días para ver lo que está pasando en México y en las poblaciones de Santiago o algunos lugares del país. Entonces, que se requiere un nuevo enfoque, se requiere. Einstein ya decía que solo los idiotas creen que haciendo más de lo mismo se tienen resultados distintos. ¿Cuál es el nuevo enfoque? Es la completa despenalización de todas las drogas, solo de la marihuana, el autocultivo. Yo no tengo la respuesta hoy día, pero estoy absolutamente convencido que se requiere un nuevo cultivo. ¿Qué cosas nuevas he visto yo que están empezando a dar resultados? Primero, en Europa hoy día viene un cambio del enfoque solamente punitivo y policial a un enfoque de salud, por ejemplo. Nosotros acabamos en nuestra experiencia local de hacer un centro de rehabilitación. No hay rehabilitación hoy día para las personas que quieren salir de la adicción. Y hay un alto porcentaje de los delitos violentos en Chile que son cometidos por personas bajo la adicción de drogas. En ese sentido, un experimento que hizo en la Fiscalía Oriente de Santiago en los últimos años es interesante, que el tema de los tribunales de droga, es decir, cómo suspender procedimientos de delitos no tan graves o no graves de frentón
a cambio de tratamiento y condicionar el proceso judicial a una persona que de lo contrario va a seguir siempre entrando y saliendo del sistema judicial porque está adicta a las drogas. Y por último, cosa completamente distinta, y aquí yo coincido, yo creo que si el tema del consumo de la marihuana, que no está teóricamente penalizado por la vía de los hechos, lo está haciendo, creo que es un tema que hay que revisarlo con la legislación. Pero aquí, digo, lo que está destruyendo a nuestros jóvenes, honestamente, en las poblaciones no es la marihuana, es la pasta, es la coca, destruyéndolo. Mira, cualquier persona que está viendo este programa hoy día, que tiene un familiar que ha entrado en esta dinámica, o un barrio donde entró un narco en la población, te mata el barrio, te mata la familia. Entonces yo creo que hay que separar, o sea, hay que repensar la discusión como un todo, hay que separar obviamente lo que es el combate del narcotráfico y el microtráfico, ojo, aquí, el drama y por qué se ha llegado quizás a este exceso. Porque lo que está ocurriendo es que los soldados en las poblaciones, y la gente que está escuchando ahora que conoce las poblaciones sabe a qué me refiero, no trafican grandes cantidades, pues no trafican kilos de pasta base, trafican gramos. Entonces ahí hay una línea muy delgada que no es fácil de detectar. Y por supuesto se requiere un enfoque de rehabilitación y de hacernos cargo de las personas que han caído en la adicción tremenda. Ahora bien, yo creo que el puro enfoque punitivo no ha demostrado ser un éxito y eso hay que revisarlo. No tengo la respuesta. ¿Pero legalizaría? Es que lamentablemente hoy día digo no tengo los elementos para decirte si el caso consumo particular de la marihuana, lo único que uno podría legalizar es eventualmente el autocultivo, porque lo otro sería efectivamente liberalizar las drogas en el país, cosa que no estoy de acuerdo. Me deja expresar, yo creo que es importante, porque se dijeron un par de cosas que quedaron ahí volando, yo las querría recalcar. Estamos hablando de despenalizar. ¿Y por qué? Precisamente para que podamos dedicarnos a combatir el problema de fondo. El problema de fondo es la violencia, el problema de fondo es la pasta base, el problema de fondo es la adicción. Y como país estamos muchas veces centrándonos en lo que es un problema relativamente menor y dejando de lado la efectividad de las políticas para atacar el problema de fondo. Y por eso es que es tan importante despenalizar y, además, Tomás decía un punto que es muy importante, la ley actual, de hecho, no penaliza, pero en la práctica los fiscales tienen la potestad para decidir ellos qué es lo que es el microtráfico. La ley no lo define bien y por lo tanto además hoy día la realidad es súper arbitraria, porque frente al mismo hecho un fiscal lo puede intentar castigar y otro fiscal lo puede dejar pasar. Entonces el status quo, la situación actual, dista mucho de ser buena, de hecho es súper ambigua y por lo tanto se presta para arbitrariedades y se presta ¿para qué? Para que muchos jóvenes chilenos que no son criminales sean tratados como tales. Ahora, es distinto llegar y responder efectivamente esta pregunta. Vamos a hablar solamente un tema, Andrés. Yo creo que, claro, tú dices y te pones razonablemente en el caso de la persona que es imputada sin serlo, y es un caso de injusticia y arbitrariedad. Pero ponte en el otro caso, que es el caso que a mí me toca como alcalde ver todos los días, que la gente sabe dónde vende la pasta base, sabe dónde venden, sabe cuáles son las casas que están marcadas, sabe quiénes lo hacen. Y porque nunca logramos constituir una prueba significativa, porque es microtráfico en el fondo. El soldado de la esquina siempre anda con 2 o 3 papelillos. Lamentablemente, la sensación del barrio es que el sistema judicial chileno no los protege. Justamente, Claudio, por eso que queremos que los carabineros y la PDI estén en eso, estén centrados en eso, ¿no es cierto? No persiguiendo al cabro en la plaza. ¿Qué pasa hoy día? Que los carabineros, que siempre se van a hacer pocos, que siempre van a ser escasos, están muchas veces dirigiendo su tiempo a donde no corresponde, porque lo que hay que combatir, y aquí estamos todos de acuerdo, creo yo, es precisamente eso, el tipo que vende pasta base, porque eso viene con violencia, viene con corrupción, viene con intimidación, la gente no puede salir de sus casas. Ese es el problema que hay que combatir. O sea, yo quiero entender un poco el ambiente en lo siguiente. Es distinto pedirnos este tipo de opiniones antes de esta elección presidencial que preguntarse a los presidentes que ya lo han sido y que de repente cambian de opinión después de que abandonan el cargo. Yo vi al expresidente Lagos llegar y un poco dictar así uno de sus típicos como fatuas, que efectivamente nos anuncia a todos, por así decirlo, respecto a este tipo de temas, y nos dice ya que hay que legalizar las drogas. Me hubiera encantado que lo hubiera dicho siendo presidente, por así decirlo, y no esperar de alguna manera en ese momento. Mira, esto es un problema de volúmenes. Y la verdad de las cosas es que es cierto que si alguien está consumiendo, la tiene que obtener de alguna parte. O sea, esto es que seamos sinceros entre nosotros. Es obvio eso. Lo que hay que llegar y preguntarse es cuáles son, a dónde uno quiere atacar. ¿Quiere atacar efectivamente líneas de comercialización que son relevantes y que afectan? ¿O queremos llegar y justamente meternos en el menudeo chico, por así decirlo, que está en la calle directamente? Yo te diría que respecto de drogas blandas, yo no me metería en el menudeo. Me metería básicamente en las líneas de comercialización que son relevantes, grandes. Y hay que tener claridad para dónde están esas. Y hay que atacar desde el punto de vista de la oferta más que de la demanda en este caso. Entonces, yo lo que creo es que evidentemente que existe siempre la línea delgada. Pero esa línea delgada obedece que se está centrando la discusión donde no debe estar, que es donde está el consumo. Y debería estar en la demanda, en la oferta. Me gustaría que
Atendiera muy bien esta pregunta para que no fueran largas las respuestas, porque el tema de fondo que les quiero plantear es la ONEMI. Me gustaría saber si ustedes están con la idea de que tiene que ser una institución técnica y no política. Hasta acá, la ONEMI da la impresión que ha sido una institución, una oficina, gana votos. Y uno tiene la impresión, después de entrevistar a muchos técnicos, a muchas personas que trabajan en emergencias día a día, de que quizás los directores, los voceros, los que actúen en momentos de emergencia tienen que ser técnicos y no ministros, y no presidentes, etcétera. ¿Usted estaría por fomentar una línea técnica en la ONEMI, Andrés? Déjame hacer una distinción entre dos cosas. Yo he hablado cortito, aquí voy a agregar un par de frases más. Parto por decir que el debate actual sobre la ONEMI está muy contaminado. ¿Por qué? Porque las bancadas oficialistas han tratado de hacer de esto un aprovechamiento político. Y eso yo lo condeno. Creo que es una falta de respeto para la gente que perdió a sus familiares, para la gente que sufrió tanto y sigue sufriendo en tantas partes de Chile, que esto sea parte del debate chico de la politiquería. Eso a mí no me gusta y lo condeno. Me hago una pregunta más amplia. ¿Hay espacio para fortalecer las instituciones del Estado en esta materia? Yo creo que obviamente que lo hay, indudablemente, como lo hay en tantas partes. Una de las cosas que yo empujé cuando era ministro era precisamente que vayamos expandiendo el número de cargos públicos que no se nombran a dedo, sino que se nombran a través de un sistema de concursos públicos, de modo que llegue la persona más calificada con mejor experiencia. Y creo que en la ONEMI, como en otros servicios públicos, hay espacio precisamente para que vayamos, el jefe, el subjefe, en fin, las autoridades respectivas, vayan siendo elegidas por concurso público, y de modo que postulen los geólogos, los sismólogos, los expertos, y que tengamos ahí siempre gente muy capacitada. O sea, ¿usted estaría por generar una oficina de emergencia donde fuera encabezada y la vocería estuviera a cargo de técnico y no del ministro de turno, del presidente? Mira, distingamos una cosa, que ese organismo tiene que ser evidentemente técnico, profesional, calificado, lo tiene que ser, claro está. Ahora, no nos engañemos, que en una situación de emergencia, obviamente va a haber muchas personas llamadas a dar su opinión. Creo que sería poco realista suponer que solamente el técnico va a ser el único que va a ser consultado, pero que debe haber una institución más potente ahí, claro que hay espacio para ir fortaleciendo eso. Tomás, por favor. ¿Sabes por qué, Andrés, está contaminado este debate? Está contaminado este debate porque en el fondo se han usado estos cargos para popularidad. Digámoslo con toda sinceridad. Y se ha hecho por ambos lados. Cuando Sebastián Piñera quiere llegar y estar efectivamente para el rescate de los 33 mineros actualmente, no es porque él estaba necesariamente cumpliendo un rol técnico en ese rescate. Él quería saludar a los 33 saliendo, el primer saludo que recibían ahí en la mano. Y quería recibir el turno del último que le entregaba el turno. Era una ceremonia prácticamente esto. Y él le aprendió eso a Michelle Bachelet. En realidad, el gobierno estaba terminando en ese momento, se había perdido la elección, y este era el cierre. Ocurrió una tragedia enorme, y en el fondo se creyó, a mi modo de ver inadecuadamente, le salió mal el tiro. Le salió mal el tiro, el cálculo. Llegaron ahí casi como las imágenes, olvidémonos respecto a la discusión que está aquí viendo sobre responsabilidades. No me quiero meter en ese. Yo no creo que hay responsabilidades penales de la presidenta en este punto, y son los tribunales los que tienen que establecer responsabilidades en el resto de los casos. Pero sí creo que la imagen dista mucho de cómo debe operar ese servicio. ¿Qué tiene que hacer el presidente en ese tipo de situaciones? Además, recibiendo consejos de la JUPI. ¿Quién es la JUPI? Porque hay personas que la conocemos y hay personas que no la conocen. Son esas como figuras que son invisibles en los gobiernos, pero que tienen un poder enorme, que no ejercen solamente cargos, solamente comunicacionales, y que le dicen, no hable de tsunami, no le diga la palabra terrible. En realidad eso demuestra no solamente malos consejos, sino demuestra una muy mala forma de hacer las cosas. Y es legítimo que las personas digan, esto es realmente terrible, y que generen una sensación de que esto no debe volver a ocurrir. Cuando escuchamos en la televisión muchas veces a Mauricio Lagos, que se le invita a distintos programas, y en realidad siempre le queda corto los programas, porque siempre entran los detalles respecto a cómo pueden mejorar el procedimiento, cómo se puede trabajar. Uno dice, ¿por qué no estas personas están a cargo de la ONEMI? ¿Por qué no tenemos esta forma de llegar y trabajar? ¿Por qué en cambio tenemos estas tragedias y cada vez tenemos que llegar y darnos cuenta que nos sobrepasaron? Y no solamente porque son sorpresivas por magnitudes, sino porque nadie las prepara antes. Gracias, Tomás. Claudio. Mira, ahora yo una respuesta breve. Sí,
yo creo que el Estado tiene que ser cada día más profesional. Uno va a países desarrollados en el mundo, no solamente parlamentarios, en los cuales cuando cambia el gobierno cambiarán, no sé, 50, 100 cargos, no 10.000 o 5.000, como ocurre en el caso chileno. Y creo que este es un tipo de organismo en el cual uno debería tener gente especializada, que haga carrera y que sea absolutamente profesional. Ahora bien, yo creo que el problema entonces no es, o sea, hay que cambiar la institución sin duda alguna y hay que hacerla claramente rendir cuentas respecto de los recursos que se le otorgan y si tiene o no la capacidad para hacer frente a este y a otro tipo de emergencias. Yo creo que la pregunta de fondo, y intento conseguir con lo que se ha dicho acá, es cómo se enfrenta políticamente una crisis, que es distinto a la entidad técnica que tiene que reportar. Y yo creo que aquí aprendamos algo bueno de los gringos. En la Casa Blanca, oye, el presidente no se traslada a la oficina de... ¿Dónde va? A la Casa Blanca. Y ahí hay un lugar que se llama el Situation Room, que es una sala en la cual están todos los técnicos, está la autoridad política, y ahí se decide qué se va a decir y qué no se va a decir, con todos los elementos de juicio, sin la presión de la prensa. Bueno, yo creo que eso, lamentablemente, en Chile no lo tenemos, y yo coincido que no es un problema solo de este gobierno, ha sido un problema de los gobiernos donde en la crisis lo que la gente quiere ver es al jefe de Estado en todos los temas. Yo creo que el jefe de Estado tiene que estar informado de los temas, tiene que tener un vocero que habla de los temas, pero no tiene por qué estar tomando las decisiones en el día a día, y eso ha sido un error de diseño. Y aquí venía la pregunta corta, digamos, y ojalá una respuesta muy corta. Terremoto, si usted es presidente en el norte de Chile, ¿dónde enfrenta esta emergencia? ¿En La Moneda o en la...? En La Moneda. Yo lo haría en La Moneda, en una sala especial, con todos los técnicos. ¿Usted en La Moneda? Yo definitivamente en La Moneda. Es más, efectivamente, yo pretendo vivir en La Moneda, pero además ahí... ¿Usted dónde la enfrenta, en la ONEMI o en La Moneda? Yo creo que para este tipo y para otro tipo de emergencias lo que hay que fortalecer es el aparato del Estado de las comunicaciones, de modo que el presidente pueda hacer la pega de la casa de los presidentes de Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que quedó en evidencia aquí, que había muchas instituciones en Chile, hemos hablado de la ONEMI, pero hablemos de otras. Hablemos de la Fuerza Aérea, que era incapaz de entregarle al presidente de la República helicópteros porque no podían encontrar a los pilotos. Hablemos de la Armada, cuyos técnicos se equivocan una y otra vez. Hablemos de la Fuerza Aérea en Juan Fernández, en que parece bastante evidente que el cuidado de los aviones no es el que Chile esperaría. Hablemos del Ejército en el caso de Antuco, en que se expone a la muerte a un número de conscriptos. Las instituciones armadas en Chile, que son parte central de esta defensa, ¿no es cierto?, de nuestros ciudadanos, en varias de estas situaciones se han revelado como instituciones que no estaban haciendo bien la pega. ¿Pero lo pasa en La Moneda o en la ONEMI? Si tenemos las condiciones en La Moneda, absolutamente, pero esas condiciones hay que crearlas, no caen del cielo. Déjame darte un ejemplo distinto, pero lo que hemos ya visto. ¿Por qué motivo cuando ocurre el accidente de Juan Fernández, efectivamente el ministro de Defensa toma la definición de llevar y subir videntes antes de tener los submarinos norteamericanos no tripulados para descubrir eventualmente los cuerpos? Entran videntes al Cochrane antes que llegaran los submarinos no tripulados. ¿Por qué? Porque en la otra tragedia, los 33, el otro ministro que estaba a cargo eventualmente se emocionó efectivamente respecto de la situación que había estado ahí y sentía al principio que no podían encontrarlo a los 33 mineros. O sea, este manejo mediático de tragedias debe terminar. Andrés, el chileno está endeudado. Según el INE, más del 80% de los chilenos, aproximadamente el 80%, está en rojo en su planilla Excel a fin de mes. No le alcanza, gana menos de lo que tiene que gastar ese mes. Se habla mucho de la tasa máxima convencional. El ministro Longueira mandó una ley que nadie ha logrado entender todavía en qué beneficia a los chilenos realmente, a las grandes masas de chilenos. ¿Usted lucharía por bajar esa tasa máxima convencional? Yo lucharía por bajar las tasas de interés indudablemente, porque, como tú bien dices, muchas familias que trabajan, se sacan la mugre, se esfuerzan, ahorran, pero a nuestra clase media le cuesta muchas veces llegar a fin de mes, y además nuestra clase media está expuesta. ¿Firmaría ese proyecto? Espérate, es que quiero que precisar, porque una cosa es el objetivo, otra cosa es cómo se logra. En lo que yo no creo, y esto se presta para una cantidad de demagogia y populismo infinito, es que alguien pueda decir, el gobierno va a decidir cuál es la tasa de interés. Yo sé que hay muchos políticos que les encanta decirlo, hay algunos precandidatos presidenciales, no los aquí presentes, que andan diciendo yo fijo la tasa de interés. A mí me recuerda cuando el Frafra decía vamos a acabar con la UEF en 5 minutos. Eso sencillamente no es así porque los gobiernos no tienen las facultades para decidir cuál es la tasa de interés. ¿Qué es lo que se debe hacer de verdad? Lo que se debe hacer de verdad es obligar a los bancos que se sometan a un rigor y a una disciplina y una competencia que hoy día no existe.
Y eso se logra de muchas maneras. Yo te voy a dar un ejemplo, un cambio que yo hice cuando yo era ministro de Hacienda. Resulta que tú en Chile tenías una hipoteca, habías hecho tu esfuerzo, te habías comprado tu casita, tenías una deuda con el banco. Bajaban las tasas de interés, tú querías cambiar de banco porque alguien venía y te ofrecía una tasa mejor, no podías hacerlo. Y además el Estado te cobraba un impuesto, con lo cual se hacía más difícil. Lo que nosotros hicimos fue decir, ¿sabe qué más? Vamos a quitarle ese impuesto, vamos a facilitar de modo que la gente se pueda cambiar, pueda tener una tasa más baja. Y las tasas de las hipotecas en Chile han caído como nunca en la historia. Te voy a dar un segundo ejemplo. Impusimos, y esta fue una pelea tremenda con los bancos, pero al final se logró, se votó en los últimos días del gobierno en que yo participé, una cosa que se llama el crédito universal. ¿Por qué? Porque pedir un crédito de consumo, pedir una tarjeta de crédito en Chile, era la cosa más complicada del mundo, porque te ofrecían miles de cosas, miles de productos, nunca estaba claro cuánto costaba, cuánto se pagaba, qué multas había. Dijimos, ¿sabe qué más? Esta cuestión es el helado de vainilla. Usted quiere un crédito de consumo, que todos los bancos ofrezcan algo igual. Los bancos patalearon, las bancadas de la UDI y la de Renovación Nacional no querían, al final se aprobó por un voto. Yo creo entonces que tomemos nuestro asunto muy en serio. Hay que bajar las tasas, hay que bajarlas, hay que mejorar las condiciones de crédito, hay que mejorarlas. Pero que no venga un señor político a decir, mire, yo paso una ley y lo arreglo todo, porque esa cosa no va a ser así. Hay una ley sobre tasa máxima convencional, la propuesta en este momento es bajarla, así que nadie está fijando precios, está diciendo debe ser más baja o no, y en realidad la tasa máxima convencional debe ser más baja. Va a tener efectos. El principal efecto tiene que ver con cómo nosotros prevemos de que determinados sectores que deben estar bancarizados o no deben estar bancarizados. Hay un interés de la banca por captar esos segmentos, y esa es la disputa en este instante. Entonces, hoy día tenemos un país que está absolutamente endeudado, y esa es parte del malestar que los chilenos están experimentando hoy día. Y porque las condiciones en las cuales están sometidas esas personas no las pueden asumir. Y no solamente no las pueden asumir, sino que en el fondo el país tampoco las protege. Déjeme darte el ejemplo de Nancy Gubler, que pocos podrán conocer el nombre. Una mujer notable, que simplemente porque se le dio cuenta que en una cuenta de Metrogas tenía un gasto de cobranza que no le debieron haber cobrado. Una mujer modesta, 2.000 pesos. Y tuvo que pelear 2 años. 2 años, más de 2 años, hasta llegar a la Corte Suprema, para llegar y justamente que le reconocieran que no solamente le practicaron un cobro indebido a ella, sino que le practicaron un cobro indebido a todos y que obligaron a Metrogas a devolver. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Nancy Gubler y como muchos otros chilenos han tenido que no solamente luchar contra la Corte Suprema, han tenido que luchar contra nosotros, contra profesionales y técnicos que les decimos que en realidad esas normas están bien hechas y no están bien hechas. Y ellos se dan cuenta que no están bien hechas y tienen que pelear solos, con mucha incomprensión, hasta el final en una Corte Suprema sin capacidad de litigio, frente a empresas que les dicen que no, y les llevan todas sus oficinas de abogados, todas completas y así, bastante agresivas. Nosotros tenemos que llegar y proteger a esas personas, y en realidad no están bien protegidas. Gracias, Tomás. Claudio. Bueno, yo también creo que sí hay que bajarla, y creo que hoy día el fenómeno del endeudamiento es grave por 2 razones, porque una cosa es cuando la familia se endeuda sabiendo lo que está adquiriendo y probablemente quizás en el camino por algún tipo de tragedia o lo que fuere, simplemente no es capaz de cumplir con su obligación. Otra cuando uno adquiere obligaciones y después, como de la nada, surgen obligaciones adicionales, un poco las que mencionaba Tomás, que agravan la deuda que uno tiene. Entonces tenemos una sociedad en la cual, claro, hemos crecido materialmente, qué duda cabe, pero pareciera que hoy día los chilenos estamos viviendo para trabajar y pagar deuda, en vez de tener deuda y trabajar para vivir, y vivir mejor y ser más felices. Yo creo que aquí hay 3 temas que son distintos. Uno es el tema de la letra chica, el abuso, la masterplot. O sea, por alguna razón, el bombo fija nos hizo reír a todos, y es como ya, oye, y este seguro contra accidentes de canguro, ¿te das cuenta dónde salió? Mira, imposible. Bueno, hay legislación que se puede hacer. O sea, en el mundo existe la acción de clase para defender a los consumidores. ¿Y qué distinto sería para una empresa, ya sea financiera o de retail, que hoy día lamentablemente están mezcladas, porque todas las empresas de retail tienen su brazo financiero, que saber de que si el día de mañana se pilla un abuso, tú tienes que compensar a todos los abusados, y no solamente el que tuvo el coraje de dar toda la pelea hasta el final, hasta la Corte Suprema. Segundo, yo creo que hoy día tenemos concentración en el sistema financiero. Y paradójicamente uno diría, mira, los que creemos que la economía de mercado tiene un rol que jugar en esto, bueno, eso supone competencia. Y cuando hay plena competencia, bajan las tasas, bajan los precios y bajan las utilidades. Hoy día tenemos que la banca, oye, literalmente en 2 meses recauda lo que toda la reforma tributaria de Piñera quiere recaudar en un año. O sea, perdón, gana utilidad. 2 meses de la banca son los 700 y tantos millones de dólares de Piñera de un año.
Yo creo que aquí falta competencia, hay que meterle el diente al sistema financiero. Y por último, algo que es bien poco popular, y aquí sí que puedo ser el antipolítico, yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio de educación financiera a la población. Todos queremos tener tarjeta, todos queremos endeudarnos, pero llega un momento en que transparentar la información, aunque sea para nosotros mismos, de cuál es la suma de todas las deudas que tengo en todas las casas comerciales y la integración de eso, también supone algo. ¿Sabes por qué? Yo asumí como alcalde y había funcionarios de mi municipalidad que les llegaban 10 lucas a final de mes. Todo lo demás era descuento por planilla de los créditos que habían surgido a través de la asociación de funcionarios. Yo en algún momento tuve que decir, mire, yo creo en el crédito, creo en el acceso democrático al crédito, pero yo no voy a tolerar que mis funcionarios reciban menos del 50% de salario. Habrá que renegociar, repactar, educar, pero aquí tenemos que también hacernos cargo de que sobreendeudarnos de este dinero fácil a veces también tiene repercusiones. Entonces, a los problemas del sistema, del exceso de precio, la tasa en este caso, de la letra chica, de la concentración financiera, yo creo que también tenemos que hacer una prédica aquí, le digo a los ciudadanos que nos están escuchando, de que tenemos que aprender a ser también más responsables con nuestras finanzas en este país. ¿Puedo llevar esta discusión un punto más allá? Se habló de competencia, hay que meterle más competencia. La pregunta es cómo se logra, la competencia no cae del cielo. Se logra con autoridades que tienen garrotes, con CERNACs o fiscalías que tienen colmillos. Yo creo que en Chile deberíamos tener penas de cárcel para las empresas, los bancos, sea quien sea, que se juntan, cierran las puertas y dicen vamos a subir las tasas artificialmente o vamos a subir los precios, como ocurrió en el caso de la farmacia de los pollos. Penas de cárcel, como ocurre en muchos países del mundo. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, pero hoy día hay. La del caso de farmacia era penable y es penable. Lo que pasa es que nadie cae preso por los delitos que están contemplados actualmente en la ley. O sea, yo concuerdo con Andrés que hay que llegar a incrementar las penas de cárcel, ya hay que llegar y justamente especificarlas mejor, pero lo que está ocurriendo hoy día, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la Polar. Penas de cárcel por otros tipos de fraude, pero por comportamiento de fijación de precios hoy día no lo hay. Te lo doy, pero tiene que haberlo. Pero está bien, pero te lo planteo de otro modo. En el caso de la Polar, que en donde sí hay, nadie discute que está tipificado como un delito, un fraude, eventualmente que está tipificado como un delito. La población en Chile siente que no van a caer presos, más allá de lo que son las prohibiciones preventivas. La pregunta es que no solamente tenemos que llegar y poner estas leyes en el papel, tenemos que garantizar que los jueces las apliquen. Y tenemos que ser capaces de que en realidad exista conciencia en Chile que esto debe parar. Los jueces finalmente, si no está en el papel, ¿por qué nos piden que hagamos un esfuerzo? ¿Debería estar en el papel, Claudio? Absolutamente, pero ojo, aquí el tema nuevamente no solamente legislar, el camino al infierno está pavimentado de leyes maravillosas. El problema son los dientes del Estado para poder fiscalizar, llevar a tribunales y además probar esto, porque en el caso de las colusiones, el drama de la colusión es que los incentivos son perversos. Porque el que se colude, ¿dónde está la información? Está ahí. Y lo que necesitamos hoy día también es algún tipo de incentivo para que esta persona, lo que no quiere decir no tener la cárcel, sino ser inteligente en cómo se implementa para que el Estado los pueda probar ese tipo de... ¿Qué pasó? Hoy día estos casos, por ejemplo, el de los pollos se ha identificado. ¿Por qué? Porque el año 2009 cambiamos la ley contra la oposición de la UDI y le dimos a la Fiscalía esos colmillos que antes no tenía. Por eso hemos tenido una explosión de casos, porque la Fiscalía hoy día puede interceptar emails, puede pedir llamadas telefónicas, o sea, tiene la fuerza y tiene el músculo que antes no tenía. Y probablemente hoy día estamos todavía cortos, porque lo que ocurre para la ciudadanía es que, oye, robar un pollo y un yogur del supermercado es algo que se ve y se puede perseguir. Pero coludirse para robar millones de dólares a los consumidores, por eso lamentablemente en este país no se puede hacer. Penas de cárcel. Tenemos que cerrar el programa, es muy tarde, pero recuerden, todos los jueves nos vamos a juntar, vamos a cambiar los contertulios, pero le vamos a tener al candidato ahí de la tasa máxima, el de este jueves al otro, tranquilo. Con mucho gusto. Para conversar. Pero les quiero pedir que me hagan un gesto de solidaridad cada uno. Andrés, si la elección fuera mañana, ¿por quién votaría usted? ¿Por Tomás o por Claudio? Yo creo que primero hay muchas cosas que tienen que cortar, ¿no es cierto? Pero por lo que ha visto hoy día, pero por lo que ha partida. visto hoy día, es una muy buena pregunta. ¿Por quién votaría si estuvieran los dos en la papeleta? No le saquen se han portado tan bien, pero no en aquí- el último aquí- minuto le saquen. Yo Te fuiste al chancho, como yo dicen. voy a hacer lo que hicieron tantos chilenos. Es decir, en esta situación no me inscribo. Tomás. Y te voy a decir por qué. No Tomás. me quiere evadir la pregunta, porque Pero yo no creo que haría hay mucho paño que cortar aquí. De hecho, No, Claudio es que está ¿sabe postulando qué? a Voy a participar hacer en esta primaria, mire, Tomás está participando Andrés. de ir a la elección general.
Cuando las cosas se decanten, ahí pedimos Andrés, pronunciamiento. pero voy a hacer esta pregunta todos los jueves. Claro, está muy bien. Y puede ir cambiando de posición. Claro. En 2 jueves más puede votar por otro. Pero hoy día, por lo que ha visto aquí, por la conversación, uno siempre vota no por el mejor, por el que se cree más cercano quizás. ¿Por quién votaría? ¿Va a dar una segunda oportunidad? Yo te sugiero lo siguiente, cuando hagamos todo el round, que estemos todos, hemos escuchado todas las posiciones, ahí pedimos pronunciamiento. Tomás, a ver si a mí me encanta la pregunta. Yo te lo voy a decir al tiro. Ellos van a una primaria que yo creo que van a perder. Y la verdad de las cosas que me pasa a mí es de que ellos creen que esto no se puede hacer desde fuera. Hoy día, está diciendo que ellos no van a estar en la papeleta y usted sí. Es que te voy a contestar, es que voy a hacerte te voy a contestar tal cual como tú quieres la pregunta, pero deja explicarte exactamente qué. Ellos van a ir a una primaria, ellos creen que hoy día pueden domesticar partidos que son indomesticables. Hoy día Andrés está peleando, después de haber sido el liberal que quería jugar a la concertación, hoy día el independiente que quiere pelear con las directivas partidarias que está llamado a ordenar. Si Andrés se hubiera atrevido en junio del año pasado cuando lanzó su candidatura, no ayer o anteayer como dijo hace 2 días atrás, sino que en junio del año pasado, a salirse como quiere ahora, llegar y decir y reunir las firmas, yo probablemente lo habría apoyado. Pero no se atrevió. No tuvo el carácter, a mi modo de ver, lo digo con cariño, porque eres amigo mío, efectivamente. Y has sido amigo mío hace muchos años, pero no tuviste el carácter para hacerlo. Y la verdad de las cosas es que si es que mi amigo Claudio, que no somos tan amigos, pero le tengo aprecio y le tengo respeto, si hubiera llegado 2 años atrás, cuando asumió en una conducción partidaria, cuando tenía control partidario y se habría atrevido a llegar a hacerlo, yo probablemente le habría encontrado que tenía el peso político y al mismo tiempo la valentía para poder hacerlo. Pero no se atrevió. Lo hace ahora cuando va a perder la conducción partidaria de su propio sector. Entonces, para ser sincero, muchachos, yo lo digo, esto no tiene que ver con a quién votaría. Yo probablemente votaría con Andrés si se hubiera atrevido. No se atrevió. Y yo creo que no van a estar en la papeleta por eso. No porque no les tenga buena, sino porque se van a un sistema que no pueden ganar y que además lo define 3% de hiperventilados chilenos. Tomás, pero por lo que ha pasado hoy día, ¿a quién le pondría? En la primaria, sí. Si hubiera primaria interna y yo fuera a votar la primaria, yo no voy a votar en esa primaria. ¡Qué puto generoso! Pero vamos a ganar más Chile esa primaria. Esta fue la introducción más larga para no responder la pregunta. O sea, decirle que en todo caso, para quienes no conocen a Tomás, con quien tenemos obviamente una larga historia, él era vicepresidente de la Democracia Cristiana Internacional hasta hace pocos meses, cuando decidió salirse. Claro. Él tiene una decisión por la cual yo lo respeto. Yo creo que en este camino, al igual que en su momento con Marco Enrique Minami, yo nunca creí que él fuera el responsable de los errores que nosotros cometimos. Ahora bien, uno da las peleas con convicción. Todos queremos aquí estar en la papeleta final. Hemos seguido caminos distintos. Tomás no lo dice, pero tiene hoy día que juntar un conjunto bastante significativo de firmas. Y nosotros tenemos que ir a la primaria, si es que está esa primaria, y quién sabe lo que va a ocurrir de aquí a 2 años. Entonces, yo creo que más que descalificar los caminos que uno toma, yo honestamente digo, aquí hay 2 personas que a mí me encantaría... ¿Por quién votaría usted? No lo sé por ninguno de los 2, pero a diferencia... Pero a diferencia de ellos, yo sí me gustaría que alguno de ellos llegara a la papeleta final para tener alternativas distintas para los chilenos. O sea, ellos dirían, ojalá que ninguno de los 2 llegue. No, a mí sí me gustaría que ellos llegaran, ¿sabes por qué? Porque sí creo que en Chile hoy día hay un monopolio que dice, mira, que no haya competencia, que la encuestocracia lo defina todo. Si estamos hoy día acá es porque queremos proponerle cosas distintas a Chile. Y yo creo que los chilenos de a pie no es que estén solamente en contra de tal o cual candidato, tal o cual partido. Quieren alternativas. Y yo creo que al menos cualquiera de estos 2 representaría una nueva alternativa. Yo espero llegar hasta el final, eso sí. Los 3 parece que vamos a tener. Mira, Tomás habló de atreverse, y yo quiero ser más generoso en mi juicio. Yo creo que los 3 aquí presentes nos hemos atrevido, porque este es un camino difícil, es largo, yo estoy muy entusiasmado de lo que estamos haciendo, pero yo creo que es muy importante distinguir entre 2 tipos de candidaturas. Cuando él dice que unos pocos hiperventilados van a decidir una primaria, yo francamente creo que es una falta de respeto. Yo creo que ojalá la mayor cantidad posible de gente vaya, participe en esa primaria, de modo que tengamos un candidato de la oposición grande y potente, y que sea la gente la que elija. Yo creo que eso es mucho más potente. Le voy a dar una última oportunidad de 1 segundo. Claro. ¿Por quién votaría usted si fuera mañana de los 2? Yo quería que haya más alternativas. Pero mira, Julio César, mira, te lo quiero decir, mira, si hicieran primarias para llegar y renovar los cuadros, encantado, pero para llevar a Pinto, para llevar alcalde efectivamente en Pudahuel, pero en el fondo son las mismas personas. Le agradezco a usted porque tenemos que irnos muy tarde, por la gentileza, por de verdad las ganas de conversar, sobre todo, que le hacen muy bien a Chile. Andrés, muchas gracias. Qué bueno que no me preguntaron, pero yo hubiese dicho, La verdad es que tenemos que irnos. Muchas gracias a los presidenciables. Los jueves vamos a tratar de conversar de Chile. Vamos a cerrar con música chilena, que está en La Otra Fe.